Diego. Perfecto, muchísimas gracias. Para mí siempre un honor poder estar en tan alto nivel de evento y mucho más, poder estar con grandes, no solo amigos, sino referentes mundiales en la electrofisiología. Por aquí estaba hace pocos minutos mi grande maestro, doctor Tomás de Brasil, y pues grandes amigos, grandes compañeros, Juan Pablo, ahí un grande abrazo de allá del tiempo en Bélgica. Pues yo voy a hablar de un tema que tal vez hasta para los mismísimos doctores Pachón y el equipo del doctor Pachón, pues es algo nuevo y es algo que a nosotros nos viene sorprendiendo, pero es algo necesario de decir y hablar, porque la cosa es que hoy por hoy la electrofisiología está cambiando mucho. Y pues mi primera frase será decir, caminar por el sendero ya hecho o vamos a empezar a buscar nuevos senderos y crearlos. Siempre va a ser un poco más complejo, pero si ustedes se enfocan, esto sucedió ya con el doctor Pachón. No es de mi orgullo, siempre mi mayor interés será no tener conflictos, pero sí debo declarar algunas relaciones con la industria. La cartelera para hoy, pues bueno, primero voy a hablar un poco del principio para la denervación vagal con criobalón. Esto en relación con la fibrilación auricular, en relación con la propia cardioneuroablación. Luego hablaremos un poco de la evidencia actual que tenemos, les daré un par de ejemplos que tenemos y finalmente el protocolo que está corriendo en nuestro hospital aquí en el Ecuador. Vamos manos a la obra, pues lo primero que tengo que decir es que sí, al igual que el doctor Pachón descubrió la cardioneuroablación haciendo ablación de fibrilación auricular, nosotros estamos teniendo también esas inquietudes. A nadie nos queda duda de que la ablación de FA es el mejor método de control de ritmo y por ahí no estamos peleando entre una técnica y otra, si calor, si frío, si rotor, si venas pulmonares aisladamente, y en medio de todo esto ya nos surge a nosotros una pelea propia de la ablación de fibrilación auricular. Tal vez esto es el momento para trasladarlo a la cardioneuroablación. Vamos a ver de qué estamos hablando. Ya todos quisieron demostrar que la radiofrecuencia era mejor que la CRIO y que la CRIO era mejor que la radiofrecuencia en la ablación de FA, y el Fahrenheit no pudo, Fahrenheit 2 tampoco pudo, y así muchos estudios, llámese circa 2, llámese en los términos que queramos nosotros evaluar, libertad de fibrilación auricular, libertad de síntoma, en ninguno de los dos las varias técnicas han demostrado ser mejores una con otra. Pero en medio de todo esto, fíjense lo que nos pasó a nosotros con un pacientito que tuvimos de una prueba de tilt test, síncope neuromediado, aquí hace asistolia con un ritmo juncional e inmediatamente induce una fibrilación auricular. Quiere decir, en esos pacientes jóvenes con fibrilación auricular que no tienen mayormente factores de riesgo, sabemos que hay algún componente adicional que inestabiliza esos atrios y efectivamente ese es un problema con el vago. Ya los doctores Pachón demostraron esto con la estimulación extracardíaca que bien nos ha explicado el doctor Tomás, que efectivamente no solo que hace grandes pausas en algunos pacientes con hipertonía vagal, sino que inmediatamente de por sí induce fibrilación auricular. No es del todo bueno como nos enseñaron siempre ese vago. Como nos decía el doctor, y aquí solo quiero hacer hincapié de una cosa, subimos sí en catéter de electrofisiología la región de estimulación para la estimulación extracardíaca, y aquí hay una grande diferenciación que tal vez no nos lo dijo el doctor, pero ellos sí lo han notado y lo han descrito también. Cuando subimos al vago derecho, la inhibición es principalmente al nódulo sinusal, no tanto al nódulo AB. Cuando vamos al lado izquierdo, al vago izquierdo, aquellos pacientes que tienen una hipertonía en el nódulo AB es bastante más manifiesta si estimulamos de este lado. Efectivamente es lo que vamos a utilizar como concepto para lo que viene. Utilizamos nosotros en todas nuestras investigaciones el neuroestimulador vagal de los Pachón y el objetivo siempre va a ser denervar al paciente objetivamente, no solo ver que sube la frecuencia cardíaca. Puede subir la frecuencia cardíaca hasta porque estoy teniendo una complicación. Perforé un atrio, la frecuencia va a estar en el cielo y no necesariamente estoy teniendo un buen desenlace. Entonces, lo ideal, el doctor Pachón siempre dice, para hacer cardioneuroablación hay que utilizar la estimulación objetiva extracardíaca. Es como tratar hipertensión sin medir la presión arterial. Es algo así, exactamente ser objetivos. Y bueno, en medio de todo eso de frío con caliente, también vino a hacer solo aislamiento de pulmonares o hacer algo más. Y fíjense lo que sucedió con respecto a la fibrilación auricular. Ya nos dijeron que las STAR-AF no logró, y así muchos otros estudios no lograron demostrar una técnica mejor versus a otra. Pero sí cuando se fue a probar
lo que sucedía en los estudios randomizados que buscaban un plus a hacer solo aislamiento de pulmonares cuando asociábamos la técnica de denervación vagal objetivamente medida. Quiere decir, aislar las pulmonares más aislar o denervar el parasimpático tenía mejores desenlaces en términos de sobrevida libre de eventos en la fibrilación auricular que hacer solo pulmonares o hacer solo ganglios. Y eso estadísticamente significativo. Ahí podemos buscar en la literatura, desde el 2017 se vienen publicando metaanálisis que nos dicen lo mismo con grandes números de pacientes en ablación de FA. Entonces antes que el doctor me vaya a decir, vea, pero enfóquese al tema que se le dio, pues solo voy a decir que todo esto son hallazgos de una técnica que nos trajo a descubrir la cardioneuroablación y que de hecho está repitiéndose la historia justamente con la crioablación. Fíjense, todo favorece aislar las pulmonares más ganglios del parasimpático. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principio de eso? Ahora lo vamos a ver, basados un poco en la evidencia que se tiene disponible. Ya la gente, este grupo de japoneses en el 2017 empezó a describir qué pasaba cuando hacían crioablación. Cuando ellos hacían la crioablación notaban que, claro, solo aislaban las pulmonares, pero al terminar las 4 venas pulmonares la frecuencia en muchos pacientes, sobre todo en los jóvenes con FA paroxística, terminaba en casi el doble. ¿Pero qué pasó? Porque aquí no estoy haciendo abordaje de los ganglios parasimpáticos, pero sí, efectivamente se aumentaba, y no porque se perforó, y no porque había complicaciones, y no porque sangró. Efectivamente había algo, tal vez autonómico, básicamente lo mismo que notó el doctor Pachón en su debido tiempo allá atrás. Y la evidencia continúa justamente con los trabajos que nos presentan los doctores Pachón, que nos dicen que el denervar el parasimpático tal vez es un poco más efectivo que denervar el simpático y también lo sensorial, porque no estamos trabajando solo en la parte de los axones, estamos trabajando en el cuerpo neuronal que está bastante cercano al corazón. Por ende, nosotros desde dentro del corazón endocavitario podemos tener acceso directo a todos estos ganglios que están actualmente descritos por los doctores Pachón. Ganglio 1, bien abordado desde el lado derecho, ganglio 3 desde el lado derecho, pero ganglio 2 y ganglio 4 cerca del ligamento de Marshall es un poco más necesario del lado izquierdo. De allí que el abordaje biatrial es fundamental. Y vamos a ver qué sucede con nuestro trabajo. Fíjense, los doctores Pachón no solo que nos enseñaron a hacerlo, sino también, como decía el maestro doctor Tomás, que también nos enseñaron que los desenlaces no son solo en términos de frecuencia cardíaca, sino también objetivamente vistos por métodos no invasivos como la variabilidad de frecuencia cardíaca y sostenidos en el tiempo, al año y 2 años, que se evaluó en esta publicación de los doctores. Pues ya empezó todo un poco a demostrarse, aquellos hallazgos de los japoneses y demás, con el grupo de Bélgica, del doctor Pedro Brugada, Carlo Díaz Mundis, G.B. Chercha y el doctor Thiago Osorio, que también fue un alumno de los doctores Pachón. ¿Y qué se encontró? Pues ellos vieron que aislando vena a vena, fíjense la respuesta inicial que se tenía en este paciente, casi de 11 segundos, luego con cada vena que se iba aislando, se iba perdiendo la respuesta hasta que finalmente, luego de aislar todas las venas, no se tenía respuesta. Y ellos hicieron lo mismo con 60 pacientes y publicaron los resultados objetivamente con estimulación extracardíaca y los resultados eran fenomenales y seguidos en el tiempo. Esta es otra publicación, esta vez ya lo juntamos el grupo de Bélgica con el grupo de Brasil y demostramos algo parecido en los pacientes que se hacía neuroestimulación con criobalón. También se obtenía la misma respuesta. Fíjense en este caso, 15 segundos de asistolia inicial y luego no respuesta con una frecuencia cardíaca mayor a la inicial. Quiere decir, la denervación vagal sí se podía llegar con el criobalón. Vamos a ver el principio del por qué. Pero fíjense, también nosotros hicimos una publicación frente a esto en la American College of Cardiology del año 2021, en el cual sí, este paciente tenía un síncope neuromediado, 64 años, pero era puramente bradicárdico, el paciente era deportista extremo y tenía síncopes con frecuencias cardíacas en torno a 35-40 latidos por minuto. Se le hizo el TIR test y una respuesta cardioinhibitoria pura. Ahí fue a una cardioneuroablación. Como el paciente tenía asociado FA vagal, se decidió hacer primero un abordaje por crioablación. Paciente con corazón estructuralmente normal. Y fíjense la respuesta ya con la crioablación que se tuvo.
Básicamente se perdió toda respuesta de la neuroestimulación vagal, ya no hacía esa asistolia que hacía inicialmente, solo haciendo crío. Luego se vio que el paciente también tenía bloqueo AB y decidimos sacar un catéter de radiofrecuencia para hacer la cardioneuroablación complementaria clásica, para no tener que reabordar al paciente. ¿Será que si solo hubiese sido la parte de asistolia era suficiente hacer la crioablación? Pues eso lo dejaremos en veremos. Pero fíjense, nuevamente publicación de los doctores Pachón, la descripción de los ganglios, ganglio 1, ganglio 2, ganglio 3 y ganglio 4 al otro lado izquierdo. Pues esos puntos, se ha visto que con la ablación de venas pulmonares con radiofrecuencia se logra puntos parecidos. En azul, donde están descritos los ganglios de los Pachón, y en rojo, los sitios de aplicación para aislamiento de la pulmonar. Muchos de ellos pasan por sitios parecidos y por ende se logra realmente denervar. Lo mismo nosotros vemos, por ejemplo, en este ejemplo. Este es uno de los pacientitos que tuvimos 36 años, paciente igual con síncope neuromediado y FA vagal. Fuimos a hacer la crioablación. Pero fíjense, aquí hemos puesto los sitios donde están descritos los ganglios pulmonares de acuerdo a los doctores Pachón. Cuando nosotros vamos con criobalón de 28 milímetros, tiene suficiente tamaño como para llegar y profundizar lo suficiente para afectar 3 de los 4 ganglios descritos. Voy a destacar aquí que hay un ganglio que no se lo obtiene, que es del ganglio derecho, el cual el doctor nos hablaba que es el mayor responsable de la inervación AB. Pero en este paciente no se vio bloqueo AB y se hizo puramente la ablación con criobalón y por ende se obtuvo los siguientes resultados. Fíjense, este paciente inicialmente, pausas, fíjense cómo cuando ocluimos la vena pulmonar estamos cerca, por ejemplo aquí en el lado izquierdo, cerca del ligamento de Marshall, cerca del ganglio 4. Este es antes de la crioablación. Este es después un mapa de voltaje post-crioablación en el cual también se ve que las regiones que llega el balón de 28 milímetros son muy parecidas a las regiones de los ganglios vagales. Y quiero que veamos los resultados de este paciente. Primero, la asistolia inicial que él tenía era más basada en nódulo sinusal, no bloqueo AB. Y el paciente tenía en su Poincaré de Lorentz, en un Holter previo, fíjense un comportamiento absolutamente vagal, con una frecuencia basal de 38 en el día que ingresó al procedimiento, con un Holter con un SDNN de 158, una hipertonía vagal bastante manifiesta. Hicimos ablación con criobalón de 28 milímetros, no hubo más respuesta a la neuroestimulación vagal, absolutamente respuesta. La frecuencia cardíaca se fue de 38 a 96 y el SDNN a 66, con este Poincaré de Lorentz totalmente a la tendencia de simpaticotonía. Fíjense, objetivamente se demostró en este paciente. Y este es el primer caso que quería presentarles. ¿Qué concluimos de ese caso? Es posible denervar el nódulo sinusal con criobalón de 28 milímetros, pero el efecto sí se puede comparar con otros. Los efectos objetivos que tenemos nosotros en la neuroestimulación vagal podemos compararlos con los efectos que tenemos en el test de atropina y la variabilidad de frecuencia cardíaca, indicándonos que hemos tenido una influencia en el tonus vagal. Les voy a presentar otro caso en el cual se trata de un paciente de 43 años con FA paroxística refractaria a tratamiento clínico y una carga de FA de 40%. En este caso hicimos también solo criobalón. Fíjense la pausa inicial, era de 30 segundos de asistolia, la frecuencia cardíaca inicial de 36 latidos por minuto. O sea, estoy exagerando, los pacientes son hipertónicos vagales totales. Pero a diferencia en el primer paciente, en este paciente subimos el catéter también para neuroestimulación vagal del lado izquierdo y ahí estimulamos atrio y vimos que sí tenía un bloqueo auriculoventricular muy importante. No solo el vago estaba hipertónico, el nódulo sinusal, sino también el nódulo AB. Por lo cual nosotros hicimos todos los tests. Hicimos test vena a vena y pasamos de cada una de las venas, nos indicaba aquí, por ejemplo, cuando aislábamos la pulmonar superior izquierda, luego la inferior izquierda, siempre hacemos en manecillas del reloj. Superior derecha, inferior derecha, y vamos viendo cómo disminuía la asistolia. Pasamos de asistolia de 30 segundos a 25 segundos, 20 segundos, no asistolia y discreta bradicardia y absoluta asistolia y bradicardia cuando ya aislamos todas las venas pulmonares.
Esto con respecto a la respuesta sinusal. Hasta ahí nos quedábamos tranquilos, pero recordemos que el paciente también estaba teniendo una respuesta de nódulo AB, un bloqueo aurículo-ventricular avanzado. Y fíjense cómo ya va respondiendo el paciente. Con respecto al nódulo AB, en cambio, las cosas cambiaron un poco. Nosotros estábamos muy emocionados diciendo, perfecto, descubrimos una forma simple de hacer cardioneuroablación. Y resulta que no del todo, porque fíjense, cuando aislamos la primera vena, seguíamos teniendo un bloqueo AB avanzado, tal vez no tan manifiesto como en el basal. Luego seguíamos teniendo con la segunda vena. A la tercera vena nuevamente, claro, allá nosotros estábamos emocionados porque decíamos, solo es un 3-1, está bajando la respuesta del nódulo AB. Y cuando fuimos a ablacionar la última vena, resulta que la respuesta seguía siendo un bloqueo aurículo-ventricular avanzado. ¿Qué concluimos de este segundo caso? La denervación del nódulo sinusal sí es reproducible y sí se obtiene con el catéter de 28 milímetros, pero la denervación del nódulo AB no es tan buena como se debería esperar para un paciente que tenga problemas por nódulo AB de hipertonía vagal. Los resultados actuales solo nos orientan a que seguimos necesitando la radiofrecuencia para aquellos pacientes con dependencia del nódulo AB. Finalmente, dos palabras, y aquí termino, diciéndoles un poco lo que se viene. Nosotros estamos muy empeñados en demostrar que se puede denervar el vago con criobalón y que también es duradero, porque podemos nosotros hacer test de atropina para el seguimiento. Claro, no podemos acostar en una sala al paciente, estarle neuroestimulando a ver si todavía sigue denervado, pero sí podemos hacer test de atropina y ver qué resultados nos traen el seguimiento. Tenemos seguimiento de 3 años, 50 pacientes. Los pacientes lo que se hace es se someten a la ablación por criobalón, se hace neuroestimulación antes y después inmediato del procedimiento y luego se le hace procedimiento de seguimiento con test de atropina inmediato después de la ablación, mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses. Y en el seguimiento de los 3 años nosotros tenemos también métodos no invasivos como Holter, o si tiene implantado un marcapaso se hace los análisis basados en los datos del marcapaso. Se desteta el antiarrítmico a los 3 meses, siempre dependiente del test de atropina, y actualmente tenemos el seguimiento de 3 años. Pasar de esto a pasar a esto es el objetivo inmediato, pero también vemos objetivos a largo plazo con el test de atropina. Pasar de esta respuesta totalmente acelerada luego de inyección de atropina a tener seguimiento a 1 año, 2 años, 3 años totalmente plana la respuesta. Entonces ser un poco objetivo en eso. Sí, vamos a decir nosotros que pecamos mucho de tener 70% de nuestros pacientes ideales para la crioablación, FA paroxística, corazón estructuralmente normal, score de Utah muy bajo, pero finalmente estamos teniendo buenos resultados y en el seguimiento a largo plazo sí nos está dando diferencia estadísticamente significativa, todavía no están ponderados los últimos datos con los últimos pacientes hechos, pero sí queremos demostrar que el denervar vago no solo que es beneficioso para la tasa de éxito de la ablación de FA, sino que tal vez es un método muy promisorio para lo que es el síncope vasovagal, tal vez más simple y en curva de aprendizaje. Catéter criobalón, con esto concluyo, 28 milímetros, logra un efecto de denervación vagal demostrable y reproducible para el nódulo sinusal, no necesariamente los mismos resultados para el nódulo AB, tal vez por ese ganglio 3 que nos queda del lado derecho, y no se puede hasta la fecha decir que está reemplazando a la cardioneuroablación planteada por el equipo Pachón. Los requerimientos de más datos pues es una realidad, no solo para cardioneuroablación, sino para ablación de FA, pero también es una técnica bastante prometedora si se logran los resultados que se están viendo hasta ahora. Les agradezco muchísimo y es un honor para mí nuevamente poder estar aquí. Atento a cualquier crítica o pregunta. Muchas gracias, Diego. Pablo. Sí, muchas gracias, doctor Pachón. Doctor Pachón. Diego. Doctor Diego, perdóname, Diego. Muchas gracias. Digo que tuve justo un tema acá con la computadora y me distraje un poquito. Perdóname. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a aprovechar aquí con el doctor Salinas en presentar un casito antes de pasar al bloque de preguntas. Voy a ser extremadamente rápido. Este es un caso nuestro de un varón de 12 años que acude por una cirugía de pie izquierdo, asintomático aparentemente. Curiosamente, algunas características después ampliamos la anamnesis y pues tenía ciertas limitaciones al esfuerzo físico, un poquito más somnoliento que debería ser un
jovencito de su edad y curiosamente medía 10 centímetros menos que su hermano mellizo. Miren el electrocardiograma que tenía este paciente. Tenía un bloqueo auriculoventricular 2x1. Voy a ir bastante rápido solamente para mencionarles algunos detalles. Se le completaron los exámenes con un Holter de 24 horas en el que se veía que despierto tenía un bloqueo auriculoventricular 2-1. En el ecocardiograma sí se observó una dilatación ventricular por escorseta. Era un corazón estructuralmente normal, sin cardiopatía congénita, pero con dilatación no explicada en el ventrículo izquierdo y derecho, lo cual se confirmó por una resonancia magnética, sin signos de miocarditis aguda. Y se realiza un test de atropina que resultó ser positivo por un incremento del más del 25% de la frecuencia cardíaca. Este bloqueo de aurículo ventricular que tenía resolvió completamente a los 2 segundos de iniciar la atropina. Fue una respuesta bastante rápida y completamos el estudio con un tilt test espectral, que esto sí le voy a pedir al doctor Salinas que nos explique un poquito. No, de forma muy rápida, nosotros hacemos la prueba de mesa basculante con un seguimiento vegetativo segundo a segundo. Y en el panel del lado derecho, donde dice espectro simpático, no vemos una actividad de la función vegetativa, pero por el contrario vemos una hiperactividad de la función vagal durante toda la prueba. Esto incluye el protocolo de IWI, que son las maniobras respiratorias, donde el tono vagal prácticamente no disminuye nada, ¿no? Esta era, en forma muy clara, un diagnóstico de una hipertonía vagal para el paciente. Después de discutir el caso con el equipo en pleno y con los familiares, pues se decidió hacer un procedimiento de cardioneuroablación guiado por mapeo electroanatómico y sin fluoroscopía, por el procedimiento biatrial, al abordaje biatrial, buscando los potenciales fragmentados que nos habían comentado. Nosotros no utilizamos neuroestimulador. Nuestro endpoint fue la recuperación de la conducción auriculoventricular. Pudimos acceder a los ganglios objetivos y encontramos una reversión del bloqueo auriculoventricular que presentaba de manera persistente. Este es el electrocardiograma posterior al procedimiento, ya con un PR limítrofe para la edad del paciente. Acordarse que es un paciente pediátrico, pero con conducción 1-1 durante todo el postoperatorio, con una conducción bastante aceptable durante limítrofe, pero con conducción 1-1 durante todo el monitoreo en la hospitalización. Un Holter posterior a una semana evidencia solamente bloqueos auriculoventriculares tipo MOVITS 1 durante el sueño, un intervalo PR que alterna normal y bloqueo de primer grado estando despierto. Y 3 meses después de la ablación, un paciente ya asintomático se siente más activo, duerme menos por la tarde y empezó a hacer actividad física deportiva de manera regular. Clínicamente había una mejoría. Hemos evidenciado que el intervalo auriculoventricular es normal, sigue presentando solamente bloqueos auriculoventricular MOVITS 1 mientras duerme. Y otra vez le vamos a pedir al doctor Salinas, nuestro experto dentista espectral, que nos cuente qué son estos cerritos. Yo creo no, es el análisis de la función vegetativa, pero como ustedes ven, el paciente ahora manifiesta en forma muy clara su espectro simpático durante la prueba. Y lo que es interesante, y creo las 3 ponencias han llamado la atención, no es que el tono vagal desaparece por completo y el paciente queda desprotegido. El tono vagal existe, pero esta vez tiene un comportamiento fisiológico. Quiere algo de tono basal equivalente al simpático, pero durante la prueba de la inclinación, ese tono vagal disminuye y luego desaparece para reaparecer cuando le corresponde hacer. De tal modo de que este es un espectro para nosotros bastante fisiológico, ¿no? Correcto. Este procedimiento fue realizado con el apoyo de nuestro gran amigo Oscar Vázquez, que nos guió en este procedimiento. Fue el primer procedimiento a nivel nacional de cardioneuroablación en Perú. No solamente eso, sino también fue el primer procedimiento que se hizo sin uso de fluoroscopía. Efectivamente hicimos el abordaje transeptal con apoyo de eco intracardíaco y sin uso absoluto de fluoroscopía. Este es el equipo que participó. Aquí nos está acompañando el doctor Vázquez, y la prueba de que no usamos nada de fluoroscopía en este procedimiento. De tal modo que, Mario, tú que estás como panelista acompañándonos, y Ana Cecilia, los dejo para que podamos hacer algo de discusión o preguntas a este selecto panel de ponentes que hemos tenido, ¿no? Buenas tardes con todos. De verdad, sí, muy, muy emocionantes
las charlas. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De verdad, mucha ayuda para nosotros en este último caso que nos mencionan. Yo quisiera preguntar a Oscar, que ahora como tenemos mucho público de cardiología clínica, este procedimiento de la cardioneuroablación para los bloqueos AB, ¿cómo saber si un paciente con un bloqueo congénito sirve, o en estos pacientes que tienen bloqueos AB congénitos sirven? De igual manera, ¿qué hay con otros tipos de bloqueos adquiridos con más edad o cosas por el estilo? Para que quede claro de que no a todos los bloqueos aurículos ventriculares es que se tiene que hacer este procedimiento, ¿no? Hola, ¿qué tal, Mario? Gusto verte. Gracias. Sí, efectivamente, no es un procedimiento para todos los bloqueos, como el doctor Santillana ya nos dijo brillantemente. Este es un procedimiento para un bloqueo provocado por una hipertonía vagal. Y la mejor forma para diferenciar entre uno y otro es obviamente la prueba de atropina. Hay otros datos que también no sé si mis colegas los han observado, pero típicamente este tipo de bloqueos mejoran con la actividad física. Es decir, si uno sube a la banda a una persona con un bloqueo AB por hipertonía vagal, mejora y normaliza la conducción durante la prueba de esfuerzo, ya sea en banda o por cicloergómetro. Y esto también puede sugerir. Sin embargo, prácticamente para todos los pacientes, yo sí sugeriría la prueba de atropina, que ya el doctor Mendoza nos acaba de decir cómo considerarla positiva. Perfecto, gracias. Ana Cecilia, ¿algún comentario, alguna inquietud para nuestros ponentes? ¿Tu micrófono? Sí, muy buenas tardes, brillantes presentaciones, cada vez muy agradecidos por compartir vuestros conocimientos con nosotros. Bueno, ¿cuál sería, siempre hago la pregunta, el cardiólogo en general, qué paciente sería el ideal para decir, este puede ser candidato? ¿Hay un límite de edad? ¿Qué nos orientaría a poder enviar a una cardioneuroablación? De repente, Tomás, ustedes que han hecho probablemente poblaciones con más edad, ¿cuál es ese límite que podrían plantear? Bueno, Jorge, perdón. Buenas tardes, Ana. Realmente no existe un límite de edad. Inclusive tenemos pacientes tratados recientemente con 70 años, con seno carotídeo hipersensible, que han respondido de forma fantástica al procedimiento. Depende que sea un paciente que se encuadre en los diagnósticos que han tenido un mejor resultado con ese tratamiento, que tenga una respuesta positiva a la prueba de atropina y que no tenga una cardiopatía estructural o que por lo menos no la tenga en forma significativa. Se encuadrando en estas determinaciones, vamos enfrente con el procedimiento. De acuerdo. ¿Ustedes, Diego, ponen algún límite para esto? No, la verdad, nuestro paciente más adulto fue cercano a los 70 años, 69 años, si no me equivoco y mal no recuerdo. Y sí, efectivamente, nosotros lo que hacemos como prerequisito para ingresar a la técnica es tener un test de atropina. O como bien decía el doctor, intentar con una banda caminadora y demás. Justo en los pacientes congénitos es esa duda, porque claro, es joven. ¿Será que es una hipertonía vagal tremenda o que realmente es un BAV congénito? Entonces ahí el test de atropina nos saca de la duda y a veces nos ha quitado el paciente de la indicación. Porque claro, ¿para qué le haga una cardioneuroablación si la influencia del parasimpático, la atropina, me está diciendo que no? Consideren a la atropina como una cardioneuroablación farmacológica. Básicamente lo que estamos probando es los resultados que vamos a tener luego en el procedimiento. Eso uno. Lo otro que quería comentar, mis estimados doctores, y que qué bonito caso el que nos presentaron, no tengo ninguna experiencia en cardioneuroablación haciendo sin escopía. Me parece impresionante y realmente atrayente
la idea, pero quería comentar un poco sobre el análisis espectral, esa última diapositiva que nos presentaron. Realmente hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros hacemos una cardioneuroablación y vemos la variabilidad de frecuencia cardíaca, ya nos vamos al lado de la hipertonía simpática. Un SDNN de 68, alguien va a decir, cuidado, va a tener riesgo de muerte súbita, ese simpático está en el cielo. Y realmente no es así. Lo que estamos quitando es la contraparte del simpático, por ende, indirectamente también se baja la carga del simpático. Quiere decir, también es beneficioso en términos de salud en ese sentido. Solo le estamos regulando, no estamos quitando nada. Porque hay gente que critica la cardioneuroablación diciendo le está dejando simpático tónico al paciente y eso no es bueno, eso está demostrado, arritmias, y no, más bien no es así. Grandes publicaciones de los doctores Pachón ya han demostrado que inclusive en incidencia de arritmias futuras, tanto supraventriculares como ventriculares, se disminuye la carga haciendo la cardioneuroablación. Entonces, un pequeño detalle. Y les digo justamente porque en esa diapositiva se veía el tonus simpático bastante como que hubiese crecido, y realmente no, es como que está cambiando los puntos de corte, me atrevería yo a decirlo. Tal vez, doctor, usted nos puede comentar que es más experto en esos análisis. No, y tienes razón, Diego, porque se le hizo nuevamente la evaluación vegetativa al tercer mes y la diferencia es como usted o como tú lo mencionas, esa impresión del tono simpático incrementado se adapta muy parecido a lo que es lo normal y fisiológico para nosotros. Y hay que recordar también que esto es una forma de presentar la inervación, no es la valoración exacta. De hecho, la valoración del simpático en estas formas de presentación traen otros componentes, ¿no? Como la función respiratoria, etcétera, y no ve exactamente la función simpática, sino mejor la función vagal. ¿De acuerdo? Yo, si me permiten, me gustaría hacerles una pregunta. Lo que pasa es que no vamos a tener cientos de pacientes y miles para poder llegar a tener ese nivel de evidencia. ¿Qué piensan ustedes? Oscar. Bien, la verdad es que sí, yo creo que coincido en el aspecto de que va a ser complicado, va a ser complejo llegar a hacer estudios aleatorizados porque esto requiere de repente una organización y un apoyo de la empresa que hace complejas las circunstancias, especialmente en Latinoamérica. Sin embargo, creo que los estudios han sido positivos. Yo haría este símil un poco a lo que está sucediendo con la estimulación del sistema de conducción, ¿no? De His, de rama izquierda, es decir, todos los estudios dicen que es una opción muy viable. Sin embargo, la probabilidad de crear un gran aleatorizado es compleja. Ya está corriendo, sin duda, así como ya también están corriendo un par para la cardioneuroablación. Sin embargo, va a ser aún más complejo porque cada vez le encontramos más circunstancias a la cardioneuroablación, que empezó con estas indicaciones bastante claras de bradicardia, bloqueo y síncope vasovagal, como lo escribió el doctor Pachón. Sin embargo, por ejemplo, como comentó el doctor Santillana, recientemente, la semana, hace 15 días me parece, el grupo de Juan Carlos Serpa, también igual brasileño, acaba de publicar en el HRS un caso de tratamiento de la cardioneuroablación para síndrome del seno enfermo, ¿no? Por ejemplo. Y también Tolga Aksu está explorando porque encontró que en algunos pacientes que tenían síndrome de QT largo congénito, después de la cardioneuroablación disminuyó tanto las descargas del desfibrilador como el QT medido en esos pacientes post-procedimiento. Es decir, probar ese tipo de cosas tan finas en un estudio aleatorizado me parece que es complejo. Sí creo que debemos de esperar por lo menos los estudios aleatorizados y sus resultados para incluirlas en las guías. Sin embargo, hoy por hoy, yo creo que ninguno de los que hacemos este procedimiento, la población que ve los resultados, puede dudar de que se trata de una opción viable. Tomás, ¿qué piensas tú al respecto? Bueno, Jorge, en realidad yo creo que hemos tenido ya una publicación en agosto de un primer estudio randomizado. Así como este estudio del profesor Piotrowski, existen otros estudios randomizados que están en curso, claro, con poblaciones relativamente pequeñas, pero que saliendo resultados y como los otros que ya hemos encontrado siendo favorables, me parece que caminamos fuertemente para una indicación de clase 2A. Existen una serie de conversaciones de diferentes grupos para tratar de elaborar estudios más amplios. Es probable que consigamos llegar a un consenso
sobre cómo hacer estos estudios más amplios y a ver, claro, también cómo vamos a financiarlos para que tengamos informaciones que puedan llevar este procedimiento para el nivel 1. Pero me parece que en unas próximas días él ya debe estar saliendo en un nivel de clase 2A. De acuerdo, de Si acuerdo. me permiten un comentario ahí, Sí, de claro, nuestra Diego. percepción, lo que hace falta también para poder llegar a esta indicación un poco más fuerte es primero estandarizar la técnica. Existe gente que todavía está haciendo lado derecho y como el doctor Oscar dijo, hay gente que ya se da cuenta que el seguimiento que hacer lado derecho tal vez en ese momento nos emociona, sube la frecuencia y demás, pero la tasa de reinervación del vago es una realidad. Entonces, estandarizar primero la técnica, no hacerlo más simple para el médico, sino también lo más completo para el paciente, evitarnos reentrar nuevamente. Y tal vez esto, saber cuál va a ser nuestro endpoint, qué es lo que yo quiero, que suba la frecuencia o quiero que tenga abolida totalmente la neuroestimulación vagal, que ya no tenga respuesta asistolia, que ya no tenga bloqueo AB, definir todo eso muy bien y hacer lo mismo en todos los centros y ahí vamos a tener muy buenos resultados. Porque la técnica, yo creo, doctor Oscar, doctor Tomás, a todos nos consta que funciona y funciona muy bien y tiene muy buena base científica, pero no es cuestión de hacer por hacer, no es cuestión de tratar la hipertensión por tratar, hay que saberla tratar y estandarizar. Eso mismo pasa acá y seguro esto es el futuro en muchos pacientes, sobre todo todas las bradicardias funcionales y síncopes neuromediados de tipo cardioinhibitorio puro. Sin duda, Diego. Inclusive es lo que se está tratando de conversar con algunos otros grandes grupos que están haciendo cardioneuroablación en el mundo. La técnica de la estimulación vagal extracardíaca es extremadamente necesaria. Es la forma como tenemos para saber si ya hicimos todo lo que teníamos que hacer o si debemos continuar. Tal vez ese fue el motivo de la primera falla que hubo en el caso del doctor Vázquez. Nos faltó realmente demostrar que habíamos llegado al objetivo final, habíamos llegado a la denervación. Inclusive yo puedo ir un poco más adelante. Me acuerdo que hace unos 2 años estaba haciendo un caso de una cardioneuroablación en un paciente joven, pero era un paciente que tenía otras patologías, tenía dupla vía nodal, tenía extrasístoles auriculares y era joven. Opté en una primera etapa hacer una denervación por la derecha, tratar la dupla vía nodal y tratar unas extrasístoles auriculares en la derecha también. El tratamiento de la denervación, entonces son datos que, claro, son de casos aislados, pero que deben ser valorizados. Lo que entendemos hoy en día es que la ablación debe ser biatrial o biauricular y debe ser adecuadamente testada con la estimulación vagal extracardíaca tanto en la vena yugular derecha como en la vena yugular izquierda. En la vena yugular derecha para ver el efecto sobre el nódulo sinusal, en la vena yugular izquierda para ver el efecto sobre el nódulo auriculoventricular. Entonces, teniendo esos endpoints, realmente podemos aspirar a resultados más duraderos en el largo plazo. Entonces, es lo que tenemos que hacer, como tú lo has dicho, unificar los conceptos y unificar las formas de evaluar el avance del procedimiento. Muchas gracias, doctor. Oscar, ¿quieres hacer una réplica? Sí, claro. Justamente platicando un poco de este tema, coincido con ustedes en de una parte importante es la unificación de los criterios, pero como ustedes bien saben, el resto del mundo no cuenta con este neuroestimulador, especialmente porque incluso me parece que apenas el año pasado, 2020, no recuerdo, el doctor Pachón consiguió la patente en Estados Unidos, es decir, apenas está pensándose en su masificación. Nosotros cuando empezamos la técnica nos apoyamos mucho en los seguimientos y estuvimos muy en contacto con el doctor Tolga Aksu, que también es de los que más hace este procedimiento en Turquía. Y la verdad es que por esta imposibilidad de crear una estimulación,
fue que nos apegamos un poco más a lo suyo, de modo de que nuestros puntos de corte, que son los descritos prácticamente por el resto de grupos que no usan el neuroestimulador, que son el aumento de la frecuencia cardíaca, el cambio en el punto del bloqueo Benkevac durante el procedimiento, y más importante, después del procedimiento, una prueba de atropina ya negativa. Creo que este grupo, el grupo europeo, ha demostrado que por lo menos es prácticamente igual, es decir, es no inferior a la estimulación extracardíaca. También, por ejemplo, hay el grupo en China que hace estimulación de alta frecuencia, pero dentro del corazón. Y ellos también han demostrado por lo menos ser no inferiores a lo descrito por el grupo brasileño, por el primero. Y finalmente, creo que este es un punto de vista muy personal, va creciendo la técnica como creció en el resto de los procedimientos de electrofisiología. Si recuerdas, por ejemplo, hasta hace no mucho hacer ablación, por ejemplo, de Flotter, FA, era forzoso meter al paciente con eco transesofágico, intubación y anestesia general. Se hacían 2 punciones transeptales, es decir, éramos un poco más invasivos. Y actualmente es posible realizar estas técnicas sin fluoroscopia, sin intubación, solamente con sedación en la gran mayoría de los casos que se tolere y que se pueda hacer. Y creo que es probable que esta evolución de la técnica también aplique para la cardioneuroablación, porque como ustedes bien saben, uno se necesita fluoroscopia para llevar la estimulación extracardíaca, y yo que hago 0 fluoro en todos mis casos, sería una limitante que yo vería. Y segundo lugar, creo que también el hecho de poder meter a algunos pacientes no con sedación, anestesia general, perdón, intubados, también hace que seamos un poco menos invasivos, reduce costos, etcétera, etcétera. Creo que a final de cuentas coincido en que tenemos que tener bien marcados los puntos de corte, pero lo de la neuroestimulación me parece que algunos casos donde sí estoy de acuerdo con ustedes que a lo mejor sí es muy importante sería en el síncope neurocardiogénico, pero en la bradicardia sinusal, que no es refleja, en el bloqueo AB, donde se observa y ya pierdes totalmente la respuesta a la atropina después del procedimiento, creo que ahí es un poco más claro que podríamos tener puntos no tan estrictos. Y bueno, aprovecho esta participación para preguntar la opinión de Diego, con respecto a la crioablación. ¿Crees que sea posible quemar este ganglio posteromedial derecho con un balón 23, por ejemplo, para ya ahora sí completar la crioablación completa? ¿O ves técnicamente complejo que suceda esto? Es excelente pregunta, y de hecho nosotros estamos tentados porque, a ver, la idea es, nosotros logramos documentar que abordamos 3 de los 4 ganglios descritos por los Pachón. El único que nos faltaría está ahí, en la cava inferior, un territorio no tan complejo de abordar con un balón, inclusive como dice, tal vez un 23 milímetros. Pero ¿cuál es el problema de nuestro estudio? Que es un estudio observacional, no podemos experimentar en el paciente. Un comité de ética nos va a caer encima si decimos, ok, sacamos un catéter y experimentamos, y de pronto hubo una complicación o algo y se acabó todo el estudio. No, lo nuestro es observacional, descriptivo, hacemos seguimiento de los pacientes como haríamos en nuestra rutina, pero no necesariamente estamos experimentando. Justo era la pregunta que yo le tenía al doctor Tomás. Tal vez si nosotros a futuro direccionamos un poco esto para el tratamiento del síncope cardioinhibitorio puro, en el cual demostramos que no haya bloqueo AB, ¿será que abordando solo los 3 de los 4 ganglios es suficiente? Sí se han visto conexiones, y está descrito en la literatura, conexiones entre todos los ganglios. Entonces, sí vimos nosotros en el segundo caso que presentamos que sí hubo parcial abolición del bloqueo AB, a pesar de que no topamos el ganglio 3. Pero hubo parcial abolición. ¿Será, doctor Tomás, que a futuro podemos pensar en esto, si es que efectivamente se demuestra que a futuro persisten los efectos de la denervación vagal por criobalón, pensar como una alternativa para los pacientes, así como se lo hace en la FA? Porque la gran diferencia de radiofrecuencia a esto es la curva de aprendizaje. Hacer una crioablación es mucho más sencillo y, por lo menos en nuestro país, mucho más económico que hacer una radiofrecuencia. Diego, realmente parece ser una posibilidad para la disfunción del nódulo sinusal. Pero estamos en una etapa en que tenemos que fortalecer la técnica. Y creo que la mejor forma de fortalecer la técnica
es trabajar con objetivos claros, eh, con un consenso de qué es lo que va a hacer que, que los resultados sean más duraderos. En ese sentido, el grupo ha entendido que la ablación auricular bilateral y el abordaje de los 4 ganglios principales y de todas las regiones de interfase neural cardíaca más importantes debe ser realizado. Sin duda, en un futuro, cuando la técnica esté bien establecida y ya no esté siendo cuestionada por algunos, creo que podemos pensar en eso, sin duda. Hay que evaluar, hay que tener datos, hay que tener más casos y hay que presentar los casos. Y si nosotros vemos que en los casos que no son bloqueo auriculoventricular va a funcionar bien la estimulación o la ablación por balón, entonces ya tenemos informaciones que podemos presentar. Ok, amigos, podemos hacer un evento solo de cardioneuroblación y creo que el tema es tan apasionante que se presta para tener una discusión muy amplia y sobre todo con experticia y todo el conocimiento que tienen ustedes acumulados. No nos queda otra que, Pablo, agradecerte por la moderación. Oscar, Tomás, Diego, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. La verdad es que es un compromiso para nosotros podernos unir. Ustedes, Tomás ha sido partícipe ya de uno de los eventos. Este evento siempre fue presencial. La pandemia nos ha ofrecido algunos retos que estamos sacando adelante, pero ojalá muy pronto podamos estar reunidos en alguna ciudad de este país para poder compartir no solo la parte científica, sino también la amistad que nos une a todos. No quiero también, sino no solo agradecerles a ustedes, es todo un honor, sino que también